Hola, buenas tardes. Esta tarde os propongo que para nuestro devocional nos acerquemos de nuevo a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ya lo hicimos la última vez que pude compartir este devocional con vosotros. Y en aquel momento veíamos el versículo 3 del primer capítulo, en el que el apóstol Pablo dice que siempre que se acuerda de los hermanos de Tesalónica, delante de Dios da gracias por la obra de su fe, por el trabajo de su amor y por la constancia que ellos demuestran en la esperanza del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo había estado muy poquito tiempo con aquellos hermanos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que estuvo hablándoles por 3 días de reposo, o sea, 3 semanas aproximadamente, en las que él compartió el Evangelio con ellos. Pero los que recibieron el Evangelio llegaron a asimilarlo en su corazón de una manera profunda. Y el apóstol Pablo da gracias por ellos y por estas manifestaciones que recibieron concretamente la palabra de Dios. Hoy os propongo que vayamos al capítulo 2 y que vayamos al versículo 13. Allí el apóstol Pablo vuelve a dar gracias a Dios por los tesalonicenses. Vuelve a dar gracias al Señor y en esta ocasión dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No deja de sorprender que Pablo haga esta acción de gracias. Los versículos anteriores del capítulo 2, lo que hace el apóstol Pablo es reivindicar de qué manera tanto él como Silas, como Timoteo, que le acompañaban en aquel viaje misionero, habían compartido la palabra con los hermanos de Tesalónica. Reivindica que habían explicado la palabra con honestidad, que la habían explicado con sacrificio, que lo habían hecho con sinceridad y con responsabilidad, que se habían comportado con ellos de una forma amable, dice como el padre y como la madre, ¿no? La verdad es que llegó un momento a las 3 semanas que tuvieron que marcharse de allí. Por lo tanto, en los versículos que siguen al texto que hemos leído, Pablo hace referencia al sufrimiento que están pasando los hermanos de Tesalónica. Les dice en el versículo 14, por ejemplo, que han llegado a ser imitadores de las iglesias de Cristo que están en Judea porque han padecido también de su propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Porque la verdad es que en la ciudad de Tesalónica hubo un alboroto y la iglesia, bueno, Pablo y sus compañeros tuvieron que marcharse, pero la iglesia que quedó allí siguió sufriendo por el Evangelio. Así que sorprende que el apóstol Pablo, en lugar de dar gracias a Dios por la fuerza con que pudo predicar allí el Evangelio, o incluso dar gracias a Dios por el sustento que ofrece a los hermanos de Tesalónica para mantenerse en el Evangelio, dice que da gracias a Dios por la forma en que ellos recibieron el Evangelio. Hemos leído que dice que lo recibieron no como palabra de hombres. Y este sería el primer punto que querría compartir con vosotros esta tarde de una manera rápida. La palabra de Dios no es una filosofía más que venga de los hombres, que venga de las personas. Y en la ciudad de Tesalónica, en el entorno de Macedonia, lo que hoy conocemos como Grecia, allí estaba la cuna de los filósofos. Allí encontramos a un montón de filósofos que expresaban con sus ideas cómo debía de ser cómo era el hombre, cómo debía de comportarse, cómo debía de afrontar las situaciones en la vida, cómo debía de afrontar incluso una vida futura, si es que la había, aunque en aquel momento la verdad es que habían muchos de los paganos que no creían en absoluto en esto. Recordad que cuando Pablo predica en Atenas, el problema que tienen los que escuchan es cuando Pablo empieza a hablar de la resurrección. Así que los tesalonicenses tuvieron muy claro que el Evangelio, que las noticias, que el mensaje que recibían de Pablo y de los que le acompañaban no era un mensaje de hombres. De hecho,
Pablo y Silas y Timoteo no se habían preocupado demasiado por dar un mensaje en el que ellos quedasen bien. Ellos llevaron a Tesalónica el mensaje de Dios. Y ellos llegaron a entender que esto no era que no eran opiniones humanas, que lo que llegaba en aquel evangelio era algo más. De hecho, el apóstol les hace entender en todo lo que él va escribiendo que cuando la palabra de Dios llega al corazón, y llega honestamente al corazón, se crea un conflicto con el mundo. Un conflicto con el mundo que puede llevar incluso a pasar padecimientos, como estaba pasando con los hermanos en Tesalónica. ¿Qué tenía entonces aquel mensaje del apóstol? ¿Qué tenía aquel mensaje que caló tan profundamente en los hermanos de Tesalónica? Y aquí llegamos al segundo punto que quiero compartir con vosotros esta tarde. Dice que una paradoja, dice que recibieron la palabra de Dios, según es en verdad, palabra de Dios. Y es que este es el segundo punto que me gustaría compartir. La palabra de Dios es verdaderamente palabra de Dios. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que si el mensaje viene de Dios, tenemos la necesidad de prestar atención especial. Es verdad que cuando alguien habla siempre debemos escucharle. Es verdad que depende de quién habla, todavía hay que escucharle con más atención para saber qué es lo que dice. Pero en el caso del mensaje que estaban recibiendo los tesalonicenses, es que el mensaje que les llegaba era palabra de Dios, era la palabra del Creador. Y si ese mensaje llegaba de Dios, nos descubría, o les descubría, también lo hace a nosotros, cómo es Dios. Les hablaba de su esencia, les hablaba de lo que realmente, de qué era realmente su voluntad, les hablaba de la dirección que él quería impartir para la vida de las personas. Y se convierte en una guía para la vida diaria, que ellos supieron asimilar, que ellos supieron aplicar para ellos mismos. Sí que es verdad que los hermanos de Tesalónica tuvieron que pulir algunas cuestiones que no acabaron de entender. Por ejemplo, algunas cosas relacionadas con la segunda venida. De hecho, Pablo en esta misma carta les tiene que aclarar ciertas cuestiones relativas a la segunda venida. Pero lo que sí que es verdad es que lo que ellos entendieron es que todo lo que estaban escuchando, tenía que ver con lo que Dios quería para ellos. Era la misma palabra de Dios lo que les estaba llevando. Y fijaros una cosa, ellos entendieron, porque Pablo también así lo explicó, que al final la palabra de Dios es la que les hizo llegar a la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, escribía el apóstol Pablo en otra de sus cartas. Así que la palabra de Dios llegó a los tesalonicenses y Pablo da gracias por ello. Y la tercera cuestión que quiero compartir con vosotros es que la palabra de Dios actúa en la vida de los creyentes, actúa en las personas, actúa y genera cambios que se van produciendo en la vida y que nos hacen cambiar nuestra percepción y nuestra relación con Dios. Nos hace conscientes de nuestra salvación, por ejemplo, y eso es algo súper importante, eso es algo súper maravilloso, el poder ser conscientes de que Dios nos ha salvado, de que Dios ha restablecido esa relación que nosotros habíamos roto y que nos había dado o que nos dio una esperanza para una nueva vida. Eso cambia totalmente la forma de vivir. La palabra de Dios lo que hace es enseñar a los tesalonicenses y enseñarnos a nosotros mismos cómo podemos ir madurando en la práctica de nuestra vida para andar tal como agrada a Dios. Nos ayuda en nuestra vida diaria dándonos seguridad de que el amor de Dios sigue estando en nosotros. Y eso da solidez a nuestro día a día. Muy rápidamente, porque el tiempo se nos acaba, pero quiero compartir con vosotros qué pasa cuando la palabra de Dios es la base sólida de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo cambia la vida? Mirad, el Señor Jesús explicó una parábola. La conocemos como la parábola de los dos cimientos. En Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 29, se nos relata esta parábola del Señor. Y allí que dice que hubieron dos personas que edificaron dos casas. Una estaba edificada sobre la arena, otra estaba edificada sobre la roca. La que estaba edificada sobre la arena quizá
era más grande, quizá era más bonita, quizá era más vistosa, pero la que estaba sobre la roca era la que estaba preparada para recibir los azotes del viento, los azotes de la lluvia y mantenerse en pie. Y eso es lo que pasaba con estos hermanos en Tesalónica. Habían fundamentado su vida en la palabra de Dios, en esa palabra que de verdad es la palabra de Dios y que actúa en el corazón de cada uno de ellos para darles esa solidez que ellos necesitaban. Concluimos que realmente lo que cada uno de nosotros necesita es acercarse a la palabra de Dios de la misma manera que ellos lo hicieron. Poder dar gracias a Dios porque tú y porque yo hemos aceptado la palabra de Dios no como una nueva filosofía, no como una muy buena filosofía, no como una palabra de hombre, sino como lo que es en verdad palabra de Dios. Y aceptando que es la palabra de Dios, abrir nuestro corazón para que ella actúe en nosotros, para que cambie nuestra vida, para que nos dé una nueva perspectiva de paz, de tranquilidad, de amor, de sosiego, de caminar en sus caminos y de caminar haciendo el bien para aquellos que están a nuestro alrededor. Hermanos, hermanas, este era mi pensamiento para esta tarde. Rápidamente, aquí seguramente podríamos pensar muchísimo más, pero os dejo con este pensamiento. Ojalá la palabra de Dios sea para nosotros esa guía, que guíe nuestra vida, que nos haga actuar de una manera diferente y que nos dé solidez y firmeza en aquello que pensamos. Y que por eso podamos los unos y los otros dar gracias a Dios. Que Él os bendiga y os guarde.